Seguimos aquí en Coma Casa, en Televisión de Castellón, con nuestro colaborador y conocidísimo Iván Valverde, que nos viene a hablar de Castellón en Ruta y a promocionar su sección. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenas noches. ¿Qué tal tus vacaconfinaciones? Bueno, por favor, no te atreverás a decirme eso, que sabes que he estado confinada por una buena causa. O sea, que yo ya le comento a la audiencia, ya se lo dije el otro día a la audiencia, que yo he estado confinada por contacto con un COVID, pero di negativo y por prudencia tuve que quedarme en casa, no fueron vacaciones. ¿Sustituiste a la Pruden? A ver, Iván, yo creo que ya se ha hecho tarde, llevamos mucho rato ya, muchas horas aquí, ya se le está empezando a ir la pinza a mi pobre compañero. Me estoy haciendo amigo de Raúl y estoy intentando meter algún gag, pero bueno. Bueno, pues ya si eso lo iremos... En realidad lo que quería era quitar un poco el hierro, porque esto del COVID se me está haciendo un poco bola ya, o sea, esto está siendo larguísimo. La verdad es que... nada, era un poquito para romper el hielo y... Me parece bien, me parece bien. ¿Y eso? Bien. ¿Qué te parece si... Entonces, ¿todo bien? ¿Saliste negativo? Sí, salí negativa, he estado haciendo un montón de cosas, leyendo un montón, pero tenía muchas ganas de volver aquí al plató y, bueno, de presentar, porque ya sabes que nuestra primera sección fue solamente la entrevista y no habíamos podido hacer esa primera sección juntos, así que tenía muchas ganas de volver a... Además, entrevista que duró más que el programa. Sí, la verdad es que sí, que nos tuvo que dar un toque aquí nuestro técnico. Dijo, que lleváis media hora cascando ya. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿La familia, la Peque, qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien. Más guapa cada día, mira. ¿Has visto? Si es que, mire, ya es un amor. Es un amor, la verdad es que sí. Tú sí que sabes ponerme tontito y preguntarme las cosas que... Me lo sé llevar a mi terreno. Totalmente. Bueno, basta ya de preámbulos, Gemma. Vamos ya ¿no? ¿Empezamos ya con la mandanguita en ruta o no? Claro, por supuesto que sí. A ver qué me traes para hoy. Venga, pues dale caña al primer vídeo, Alex. Desiguales, tenemos una página web que es desiguales.es, ahí podéis ver contenido de nuestras canciones, vídeos y demás, conciertos. Somos de aquí de la tierra, es un orgullo y un placer estar tocando aquí. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente, su cultura y su gastronomía. Llegan un tío que lleva un accesorio para sus gafas. Este tío es un genio. ¿Esto? Un provocador. Fíjate, Eso es lo más. Ultrasonoras. Ahora quítatelas. Te amo, Iván. Estás tumbado, tío. Te amo. Bueno, pues ahí teníais ese vídeo, como siempre, de la promoción que nos trae Iván Valverde. Tú ya sabes, Gemma, que como yo digo siempre, lo primero es lo primero y lo primero es la promoción. ¿Qué pasó? Estamos aquí, además. ¿Te suenan de algo los invitados o qué? Bueno, sé que son desiguales, pero porque tú siempre estás hablando de ellos y ya he visto unos cuantos vídeos a través de tus redes sociales y demás, pero no tengo el placer de conocerlos, la verdad. Pues hoy los vas a conocer bien y mañana también. Mañana a las 10 en Televisión de Castellón. Castellón en Ruta en Puebla de Arenoso con Desiguales. Pero vamos a lo serio, porque hemos empezado a emitir Castellón en Ruta en Televisión de Castellón y... Televisión de Castellón, la Teba, la Megua, la de Tots, la de siempre. Así que no sé si te acordarás, pero este año, en esta emisión de Castellón en Ruta, tenemos un sorteo o una iniciativa apadrinada por el señor Miyagi de Castellón. Desde aquí, un beso, Sensei, por el que nuestra audiencia, los espectadores de Coma Casa y de Castellón en Ruta, pueden ganar una taza tan guapa como esta. Claro, por supuesto que me acuerdo. De hecho, hice una encuesta en mis propias redes sociales para que dijesen si pensaban que, bueno, que si yo iba a acabar con esa taza en mi casa o no, o si al final del programa me la regalará. La mayoría de la gente, tengo que decirte que dijo que sí. Así que yo ahora lo dejo en tus manos. Pero eso lo hiciste tú en tus redes, ¿no? Claro, pero bueno, salió que sí, o sea, que es una susceptible de estar amañado, quizá. No, te juro que si quieres la vuelvo a hacer. La volveré a hacer porque como sé que voy a volver a pues salir etiquétame, que quiero verlo. Te etiquetaré. Esto es real, vale, pues efectivamente, mi querida compañera, la semana pasada con Minerva lancé una pregunta para el primer programa de Castellón en Ruta,
que conocimos Benafigos con Carmen Clausey, y la pregunta era qué canción e intérprete sonó, que además te va a sonar mucho, que estuvo aquí en este sofá, el intérprete, en el momento en que Carmen Clausey y yo entramos en el restaurante Café Lipo de Benafigos. Bueno, ¿y cómo han ido esas respuestas? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque vamos a ver ahora mismo, right now, aquí en Comacasa, Televisión de Castelló, Telecastelló, como dice Raúl Diego, Siempre vamos a ver el desenlace, ¿no?, de cuál era la canción que sonó en el momento que entrábamos a... Si no has cenado mucho, ten cuidado ahora, porque igual te entra hambre. Vamos a verlo, Dale pues. caña. Y no podíamos despedirnos del municipio de Benafigos sin dar buena cuenta de su muestra gastronómica. Y qué mejor para ello que acudir al restaurante Café Lipo, el más emblemático del municipio, donde nos preparan los platos más representativos de esta privilegiada zona del Alcalatén. Hasta la semana que viene. Solo son robellones de aquí de la Loma de Benafigos, que es uno de los mejores sitios para buscar robellón. Y nada, la forma de que mejor para mí conservan las propiedades oligolépticas es escaldarlos con agua hirviendo. Ya está. 1 minutito, 2. Están hechos con un poquito de perejil y un poquito de sal malva. Esto lo hacemos en las jornadas gastronómicas, por ejemplo, es nuestro plato estrella. Fredolic, algo de boletus de San Juan de Peñagolosa y robellones de la Lloma de Benafigos, para que le dé más sabor, más potente. Coca de avellana, le ponemos un poquitín de calabaza para que quede más esponjosa, va con una cobertura de chocolate. El típica cuajada también, y le ponemos siempre miel de romero y la coca mal hecha de almendra, que es también las típicas cocas que hacían ya antaño las abuelas. Jolines, Iván, la verdad es que con estas imágenes y las horas que son ya, me comería un cura por el culo, de verdad, qué pintaza. Pero Gemma, ¿pero qué son estas expresiones? Bueno, chico, pues lo que me pone el guionista. Ah, es verdad. Bueno, venga, pues un guionista menos, al paro. Pues sí, me parece bien. No, pero después de esta expresión, otra subvención a la que no optamos, la de la COPE. Bueno, tampoco teníamos muchas opciones, ¿eh? Qué cosas. Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos al ganador, al que se ha llevado una taza como esta, que estáis viendo aquí, que es el que hizo lo que pedimos? Dio la respuesta, ¿no? Apuntó el intérprete y la canción. Vale, perfecto. Dale el vídeo, Alex. Hombre, pero si es Raúl Diego, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Ha habido ahí tráfico de influencias o qué? No sé de qué me estás hablando. No sé qué me estás hablando, ¿no? ¿No le darías la respuesta? No, a Raúl, que va. Si Raúl, yo no lo conozco. A ver, es colaborador de este programa, pero yo no sé, él entró al Facebook, le dio a me gusta y tiene una taza como esta que puede recoger en la tienda del señor Miyagi de la calle Campoamor de Castellón. O sea, que cuando él quiera... Eso es real, o sea, es real. Van a la tienda, ya no sé si es el ¿Tú te creías que era mentira o qué, lo de las tazas? Ya no sé, no, sí que sabía que era real, pero sí. pensaba que las tendríamos que, bueno, no, es verdad, entregar aquí es un poco tontería. El señor Miyagi sabe que cada semana un ganador de Castellón en Ruta dirá, hola, soy Raúl Diego y vengo por la taza de Benafigos. Y le dará una taza como esta, tan chula. Y pues nada, tendrá aquí Raúl. Sí, cuando venga aquí a hacer la sección. Eso le diré que se pase después de grabar la sección. Antes de que cierren, antes de que cierren la tienda, porque... Como nos pongan el toque de queda a las 8 ya va a ser complicado, Exacto. Bueno, cuando sea. Cuando pueda. ¿Porque la de él es en directo o es grabado? Siempre en riguroso directo, ya lo sabes. Rigurosísimo directo. Bueno, ¿qué te parece si te doy algunas pistas de algunos datos de Puebla de Arenoso? Pues me parece una idea genial. Ya sabes que a mí todo lo que sea promocionar el turismo de interior y viajar, que sabes que me encanta, pues... Porque además este fin de viene tu novio, ¿no? Sí, mi novio viene este fin de. Pues hombre, qué mejor que... Mira, sería una propuesta, ¿no? Claro. Ahora está la cosa un poco complicada, pero en cuanto se pueda ir a No, visitarlo... pero ahora, siempre que no saltéis ningún
ninguna norma. Ninguna medida. Es una buena oportunidad para que conozcáis Puebla de Arenoso, que está a solo 77 kilómetros de Castellón, en una carretera espectacular, que os va a gustar tanto que llegará un momento, y esto es verdad, rigurosamente cierto, que no sabréis si estáis en Castellón o en Nueva Zelanda. O sea, la carretera tiene ahí, es por montaña, y está muy guapo, la verdad, el camino, y el pueblo también. Y llegará un momento que llegaréis al mirador del pueblo, que está en un altiplano, en el cual se ve el pueblo arriba del pantano. Y es un mirador que os va a molar un montón, o sea, os vais a hacer un montón de fotos ahí chulísimas. Bueno, pues me lo apunto porque ya sabes que, bueno, lo de siempre, me encanta viajar y sabes que yo me muevo tanto en interior, en Castellón y hasta donde me dejen, sabes que yo voy. Así que no sé si será este fin de semana, pero desde luego que queda ahí apuntado. Bueno, ¿y qué te parece? Ya sabemos dónde vamos a estar mañana en Castellón en Ruta, a las 10 aquí en Televisión de Castelló. ¿Qué te parece si conocemos a los invitados? Rubén y Octavio Garreta, de Desiguales. Perfecto, porque Pues, ya te digo que no los conocía, así que Pues venga, a vamos partir ello. de ahora ya no podrás decir. Dentro vídeo, Alex. En estos últimos años tan asimétricos hemos vivido muchas cosas. Jugamos a ser cíclopes, sufrimos escapes y por desgracia alguna fuga. Reímos y lloramos con corazón, y su savia nos transportó en su anestésico viaje a una amalgama de sensaciones y experiencias tan bellas como bestias, domesticando ese animal tan extraño que llevamos dentro en la aceptación de nuestra íntima rivalidad. Desiguales, tenemos una página web que es desiguales.es, ahí podéis ver contenido de nuestras canciones, vídeos y demás, conciertos. Somos de aquí de la tierra, es un orgullo y un placer estar tocando aquí para esta propuesta del ayuntamiento. Somos dos, sacamos la guitarra a fuego a discreción. Bebemos derroche, huyendo de la luna y su reproche. Pero es que esta droga te aprieta pero nunca ahoga. Rock and roll de noche, con derecho a romper. Somos desiguales, los reyes de los bares, somos también nostales. Maletas claras, somos también íntimos rivales. Somos desiguales, cometas, sabes, somos también formales. Si estamos lejos de los bares. Con estas experiencias, la madurez crepuscular pasó a dar luz a un nuevo diario 8 canciones, que esperamos hagáis tan vuestras como nuestras. Por ello, ya somos felices. Con estas palabras se presentan nuestros invitados de hoy en su último trabajo de estudio, Íntimos Rivales. Se llaman Rubén y Octavio Garreta y sobran las presentaciones. Hoy conoceremos el municipio de Puebla de Arenoso, junto a los hermanos más carismáticos de la provincia de Castellón. Hoy estaremos Castellón en Ruta, en Puebla de Arenoso, con Desiguales. Bueno, ahí teníamos ese vídeo de Desiguales que espero que algún día Iván Valverde me los presente y me los traiga aquí a plató, pero mientras esperamos ese momento... Ya sabes quién son, ¿no? Sí, ahora ya sé quién son, por supuesto, pero bueno, vamos a dar paso... Por cierto, de hecho, lo que me comentabas ahora, lo que me comentabas mientras veíamos el vídeo, que a ver cuando me ha dicho que a ver cuándo traigo Desiguales, ¿no? Sí. Pues desde aquí, pues invítales desde aquí, ahí están. Bueno, Desiguales, que ya sé que sois íntimos de Iván Valverde, en cuanto podáis tener un huequecito, os venís aquí para mi sección de música. Somos tetes. Pero ya te he contado la historia de mi hija. Él me lo hará, me dará vuestros contactos. Claro que sí. Y bueno, pues pasamos ya al concurso, ¿no?, de esta semana. Claro que sí, porque la gente, la audiencia de Coma Casa, Televisión de Castellón y de Castellón en Ruta, pueden ganar una taza como esta, tan guapa. Y lo que tienen que hacer es entrar en el Facebook de Castellón en Ruta, que está apareciendo por aquí. Gracias, Alex. Dale tiempo al técnico.
tienen que entrar en el Facebook de Castellón en Ruta, que es facebook.com/csenruta, darle al me gusta y contestar la siguiente pregunta. Mañana en el programa saldrá la respuesta, ¿vale? Que es, ¿de cuántas pedanías se conforma Puebla de Arenoso? Bueno. O sea, la pregunta de esta semana de Castellón en Ruta, Puebla de Arenoso, por ganar una taza como esta, es ¿de cuántas pedanías se conforma Puebla de Arenoso? Bueno, pues ahí... Facilita. No vale googlear, hay que ver el programa, que en el programa sale. Bueno, ahí y bueno, la semana que viene pues diremos el ganador, el que sea más rápido tecleando, y con la respuesta correcta, claro. Si se equivoca si dice Espadilla, por ejemplo, pues Espadilla a lo mejor no es una pedanía de Puebla de Arenoso. Yo diría que no. Yo diría que tampoco. Porque tú tienes un vínculo ahí importante, sentimental. Pueblo de mi infancia. Tengo casa allí. Tu abuelo fue el que construyó la presa, ¿no? Sí, eso te estaba comentando. ¿Pero él solo? Claro. ¿Nació en Bilbao o qué? Sí, él se puso allí una tarde y mira, 2 años después estaba la presa hecha. Qué bueno. ¿Y qué sale Fer mes así? Venga, tenía raíces vascas. Almorzar, Antonio. ¿Se llama Antonio? No, se llamaba... Hubiera sido mágico. Si te digo el nombre, porque no es el típico nombre de Pepe. Mi abuelo se llamaba Evaristo. Evaristo. El rey de la baraja. El rey de la baraja y el presentador del programa este de 4, ¿no? Evaristo Mejide, ¿no? Perdón por la referencia. Perdón por las horas. Ha sido un poco regulera. Bueno, pues ¿qué nos queda ya, Iván? Pues nos queda, pues no sé, yo creo que ya estaría, ¿no? Si quieres, vamos a ver un poco, ya que hemos dado paso al sorteo, vamos a ver un poco lo que son las tazas, el entrega. Vale. Porque yo al final del programa les entrego a los invitados las tazas desde ese mirador que tú conoces bien. Muy bien. Así que vamos a ver cómo les entrega. Tenemos las imágenes, ¿no? Promoción. Esto es spoiler. Yo, chicos, os he traído aquí a este sitio tan bucólico con el atardecer de fondo, aquí en Puebla de Arenoso, el lago, porque quería agradeceros que hayáis tenido la deferencia de pasar por este nuevo proyecto televisivo que se llama Castellón en Ruta. Bueno, estamos encantados. Y que me ayudéis a promocionar este municipio tan bonito del interior de Castellón, a 77 kilómetros de la capital. Y la tienda al señor Miyagi, de la calle Campoamor de Castellón, a quien conocéis, Paco Sales, el sensei. Desde aquí un saludo, el sensei de The Beaters. Un saludito. Ha tenido la deferencia de obsequiaros. ¡Qué maravilla! Con me flipa. Un regalito del programa. Hostia, que podéis abrir si queréis y ver. Esperemos una foto desayunando. Sí, me encanta. Mira, el tema de tacitas y todo esto. ¿Sois de Castellón en Ruta, tío. Mi tacita de los desayunos. ¿Sois de beber en taza o no? Sí. Sí, yo desayuno, tío, siempre hay. De hecho, ese tamaño, ¿eh? Qué guay, qué maravilla. Mil gracias. Qué Señor guay. Miyagi, mil gracias al programa. Muchísimas gracias al programa y... Qué placer, ¿eh? Y das paso a Ángela. Bueno, pues estaremos atentos a ese programa, Iván, para conocer la respuesta, para poder participar. Y bueno, ya solo me queda darte las gracias por venir aquí, al plató como siempre, y por esta sección tan Muchísimas gracias a ti, Gemma, por acogerme en tu saloncito, por comprarme todas las burras que te vendo aquí en Comacasa. Y nada, hasta la semana que viene. Y para terminar el programa, ya sabes tú que yo soy un loco de la música en directo, y te he traído una canción que es de Desiguales, desde la presentación de su último disco, Adiós y hasta siempre y otras bienvenidas, que se hizo en el Teatro Raval y que grabamos para la televisión de Castellón, no sé si te acordarás, que me recibiste en este plató, pero en el informativo. En modo informativo, correcto. Sí. Y cuando eras más seria que ahora. Sí, ahora me hacen hacer de cada cosa que vamos. Desde luego, desde luego. Entonces nada, es una canción que te he preparado porque, bueno, es una especie de declaración de intenciones desde Televisión de Castelló y desde Comacasa para los músicos y para la cultura en general. La canción se llama Cuenta conmigo, es de Desiguales en el Teatro Raval y bueno, Desiguales en directo. Pues nada, vamos a ver ese vídeo y no os perdáis a Ángela, que va después del vídeo de Desiguales.